Bienvenidos a Canelita en Rama, un espacio para conversar de todo tipo de temas, culturales, políticos, científicos, espirituales, religiosos, etc. Nuestra idea es escuchar y sacar lo bonito de los seres humanos de nuestra generación, en relatos que pasan desde lo bello hasta lo no tan bello. Canelita en Rama es un lugar para escucharnos, simplemente para escucharnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Canelita en Rama. En esta ocasión vamos a estar conversando con Andrea, la cual también tiene el nombre de Martina, o sea que es Andrea Martina. Vamos a estar hablando con ella de prácticamente toda su vida, pues a lo que lleva hasta el momento, y de aspectos muy importantes que se van a llevar un buen tiempo de conversación. Entonces, el video lo vamos a partir en dos partes, por eso el motivo de hablarles a ustedes en este momento. Lo vamos a partir en dos partes, va a estar muy ameno, no quiero decir mucho, vamos a hablar sobre sobriedad, consumo, drogadicción y cómo llegar a ese punto de estar sobrio. Entonces, invitados y nos vemos en este capítulo que comienza. Chao. Acción. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Canelita en Rama y me place mucho tener a esta hermosa mujer al lado mío, la cual tiene el nombre de Andrea y de Martina. Ella ha tenido una serie de experiencias que le han ayudado a avanzar en la vida y también por lo que todo lo que estás haciendo le has ayudado a muchos seres también a avanzar. Personalmente me encantaría escuchar toda esa historia, todo ese camino. Yo sé que va a ser muy ilustrativo. Todo esto que vemos acá, Martina lo organizó y en pro también de esta entrevista, así que le agradezco un montón. Y de ganarme el cargo de directora de arte. Directora de arte. Entonces, Martina, yo voy a estar acá muy presto a escucharte y también muchas gracias a ustedes por escucharnos, y yo sé que esta historia, este proceso de vida que personalmente me parece muy hermoso, va a ser muy bello también para sus oídos. Martina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Bien o no? Muy bien, muchas gracias. Todo bien. Comencemos desde el principio. Bueno, me llamo Andrea Restrepo Campo. Sí. Nací el 14 de agosto de 1991, signo Leo. Ok. Una furia. Ya comienza fuerte. Sí, ya comienza fuerte. Mi mamá se llama Lucía, mi papá Roberto y mi hermano Jacobo. Okay. Bueno, cuando nací tuve una dislocación de cadera como a los 2 meses de nacida. Más adelante de salud, pues a los 5 años tuve un PERTES. PERTES es que se muere la cabeza del fémur y hay que reconstruirla con una platina y en fin, porque si no, pues a una persona adulta, si le da, pues es reemplazo inmediatamente de prótesis. Le da a uno de 10.000, algo así. ¿En serio? Sí. O sea, que lo hubieran quitado cualquiera de los pies o... No quitar los pies, pero si te da pues en una edad ya adulta o viejo o lo que sea, no hay solución de que te reemplacen, pues de que se regenere el hueso naturalmente, sino que te ponen una prótesis de cadera, ¿cierto? Ay, madre mía. Entonces el mío, como fue a los 5 años, se reconstruyó naturalmente, pues porque quedaban todavía pedacitos de hueso, claro. Y lo que hacían era que quebraban el fémur adredemente, y de aquí hacia arriba inclinaban más el hueso, como empujándolo hacia adentro y que regenerara pues hueso. Y eso fue lo que pasó. Entonces quedé con una pierna con un acortamiento como de 1 centímetro con la otra. Madre mía. Quiero decir algo, y es que Martina Fernández pues también es un personaje que nace a partir de Andrea y a partir de toda su historia. Martina Fernández es
es la parte, es como mi otro yo, Sí. o el alter ego, por decirlo así, que es la que narra, es la razón total, es la que une los hilos conductores, es la que tiene la lógica de toda la historia y finalmente plantea un libro muy especial que se llama Las 7 vidas de Martina y el cual le he trabajado durante 7 años y medio. En el primer año me advirtieron, no, un escritor por primera vez para lanzar su primer libro se demoró unos 9 años. ¿Y yo qué? Oigan, pues yo me voy a morar 2 o 3. Y iba muy carrereada, hay momentos en que he querido todavía tirar la toalla o lo que sea, pero bueno, más adelante vamos a hablar del libro. Y finalmente yo le entregué todo esto a Dios y se lo solté y va a ser cuando Él quiera que salga, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos con la historia. Mis papás, Lucía y Roberto, se separan cuando yo tenía como 3 años. Les llevo como 2 años a mi hermano, ¿sí? Y eso fue muy duro, esa separación, fue muy dolorosa para mi mamá. Eso empapó y envenenó un poco la versión de Roberto en la imagen, en la sociedad y en las familias. Pues bien o mal era el dolor más grande que mi mamá había sufrido, entonces Claro. realmente ahí, hoy en día ¿Y he cómo considera usted a su aprendido, papá? no, mi papá era Superman, o sea, para mi Sí. papá era el ídolo, el super ídolo, el que podía hacerlo todo, además es que mi hermano y yo generamos un complejo de Edipo y un complejo de Electra. Edipo yo con mi papá y Electra él con mi mamá, ¿sí? Bueno, entonces hoy en día trato como de no juzgar tanto esas versiones, al fin y al cabo ellos dos en su interior sabrán qué era lo que había pasado, además después de tantos años. Y bueno, entonces empieza el transcurso de la infancia. Yo me comparaba demasiado con mi hermano porque mi hermano era el dócil, el obediente, el juicioso, el de las tareas, el del excelente, el todo. Y yo empecé desde sí, y yo empecé desde muy chiquita, la cabra loca, en contra de la norma, en contra de la autoridad. Yo también creo que mi mamá, no sé si consciente o inconscientemente, durante muchos años me vio, no sé si todavía aún me ve, reflejada la personalidad de mi papá en mí. No sé. Porque es que, sí, porque soy demasiado parecida a mi papá, o sea, nosotros somos casi 1000% emocionales, sí, y estos otros dos son más aterrizados, son más racionales, entonces eso pues chocaba muchísimo, ¿cierto? Bueno, más adelante pues en la urbanización, por ejemplo, que vivíamos, voy descubriendo un poco como mi capacidad de liderazgo, pero de manera negativa. Entonces... La plaga pues de... Sí, 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 completamente. Entonces yo hacía como el clan de golfo con, con todos los muchachitos y era la que lideraba y decía, vamos a ir a robar gusanillos, vamos a ir a pinchar llantas, vamos a tirar papeles higiénicos mojados y llenos de pantano a las fachadas de las casas, vamos a quebrarle huevos a esta casa que estaba desocupada y eso lo volvíamos mierdero. Quebrábamos vidrios, hacíamos es que mini rumbas ahí adentro. Bueno, no, es que fueron demasiadas cosas. Armamos chozas por doquier. Me acuerdo que una vez hice una cosa fatal y yo en la casa de nosotros era de donde salían los tornillos, los clavos, todo lo que usted quiera, herramientas, salía todo de mi casa. Las herramientas me imagino que era de su papá. No, 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 de mi papá, no de la casa. De la casa, porque mi mamá también ha sido muy guerrera y realmente hemos sido como muy recursivos todos. Entonces, que el taladro, que el no sé qué, que no me cuenta. De hecho, a mí me fascina la herramienta. O sea, yo me creo como un albañil interior. Entonces, bueno, todo salía de la casa y una vez, por ejemplo, saqué yo una extensión, bueno, en ese tiempo era como tipo las extensiones hoy naranjadas, que son espectaculares, grandes, gruesas, de concierto, qué sé yo, pero en ese momento era gris, larguísima, era la mejor, sí, era la mejor de la casa. Y yo llegué y me la llevé por una choza para que escucháramos música en la grabadora y la conectamos como atravesando un bambú, un cerco, un no sé dónde, pues mejor dicho, eso atravesaba todo, finalmente para que la conectaran en la casa de un amiguito, y eso atravesó por encima de un techo de una señora que le decíamos la vieja cacatúa, y que era la peor de todas, y la chismosa del pueblo. Y sale esa vieja y le pega un tijera, yo no sé cómo nos electrocutó,
y le pega un tijerazo a ese cable. Ay, Esa fue la primera daño. vez que me echaron de la casa. Porque me echaron muchísimas veces. Entonces me dejaron afuera. Ay, Y me va llamando a mi horrible. papá que viniera a recogerme, que se responsabilizara de mí. Que yo estaba muy negativa y que no sé qué, y que no sé cuánto. Bueno, Bueno, ¿y eso fue a los cuántos años? ¿Después de la operación o antes de la no, pues operación? después de la operación, pero pues te estoy contando historias como entre Ok, los... porque usted tuvo un proceso también de la operación, ¿no? No, pero Un no proceso fue... difícil. Sí, no, o sea, me pusieron, mentira, así, me pusieron un yeso durante 6 meses y como siempre fui tan flaca, exageradamente, no capaz de una silla de ruedas, así fuera de niños, me quedaba volando. Sí. Entonces mi papá inventó un coche para meterme en el coche y le puso un soporte como de hierro, no sé, para que yo pusiera la pata ahí. Además el yeso es que tenía un palo de escoba salido para que yo no lo Eso era. apoyara. Pero no, eso fue más normal y realmente yo a los 5 años no comprendía muy bien qué era lo que me había pasado. Ah, ok. Mi mamá es la que casi se infarta cuando el médico le dijo, después de llevarme 1 año y medio a todos los médicos, y un médico la sentó, dijo, señora, es que a su hija se le está muriendo un hueso. Ay, Dios. Entonces sí fue un proceso más duro para ella. Ujú. Entonces, bueno, todas las travesuras, te estoy hablando más o menos entre los 7, 8, hasta los 12 años, qué sé yo. Bueno, pasaron muchos episodios, me tenían una fama tan horrible que una vez una señora fue a mi casa un domingo, casi le tumba la puerta a mi mamá y le dice, doña Lucía, doña Lucía, doña Lucía, mire, es que su hija me está tirando guayabas en el patio de la casa, dígale que pare, ¿cómo así? Yo ya no me la soporto, me tiene eso lleno de guayabas. Y llegué yo le dije, pero ¿cómo así? Si es que Andrea, Martina, está dormida. O sea, me tenían una fama horrible. Y otro día también, otro domingo, un festivo, no sé qué sé yo, llegó una señora que a reclamar el plástico de la moto, que porque yo se lo había robado. Y yo también estaba dormida. Por plaga. Sí, claro. Ah, Entonces, bueno, muchísimas cosas. A su vez, te tengo que contar que en el colegio no desarrollé como esa picardía, esa cizaña y esas cosas, porque el colegio empezó como a subir como de estatus. Siempre de estuve categoría. en el mismo colegio, de principio a fin. Ok. Además, porque mi mamá y mi abuela eran completamente empecinadas, que yo tenía que estar ahí, porque ellas y mis tías habían estudiado en el mismo colegio. De hecho, cuando me gradué, pues me dieron como un diploma de tradición o una vaina así. Ujú. Entonces el colegio paulatinamente iba subiendo como su escalón y su estatus y yo me iba sintiendo cada vez más rara, sin saber y sin comprender qué era lo que pasaba, ¿cierto? Entonces yo iba al colegio a compartir con niños que tenían mucho dinero o que los papás tenían facilidades y llegaban en camionetas o en los carros últimos modelos de esa época, o en las casas de ellos a veces cuando yo iba a hacer tareas y etcétera, empezaba yo a sentirme como extraña y como inferior, ¿sí me Ok. entiendes? En cambio, yo llegaba a la casa y me sentía completamente plena, eran mi 100%, Y ¿sí? estaban tus amigos también de la casa. Claro. Y a veces, yo no sé, o me comportaba muy horrible, o medio gamínea, bueno, en fin, y además el fútbol que lo tuve, mejor dicho, casi que desde que nací. Entonces yo jugaba fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y yo no Problema de paraba. cadera y jugando fútbol. Ah, sí. Ah, Y el señor que me operó, pues el doctor que me operó, era una eminencia y lo fue muchísimos años. Y este doc me decía, no importa, juegue el juegue fútbol, todo que lo que se le dé quiera. la gana, que yo vuelvo y lo opero. Yo creo que era por las ganas del bisturí, la verdad. Entonces yo el fútbol y dele y dele y dele y no me cansaba y cada vez era como más crack y jugaba solo con hombres porque las niñas o no jugaban o eran malas. Ok. En fin, esa era mi diversión y las travesuras y no sé qué, no sabía en qué momento hacía tareas, la verdad. Empiezan más los conflictos con mi mamá, el choque contra la norma, yo era muy apegada a mi papá, los conflictos entre ellos eran pavorosos, eran muy, muy Muy malos. fuertes. Ojo a los padres de familia que me estén viendo esto, no es cháchara, no es joda, etcétera. No hagan ese tipo de cosas, o sea, no vuelvan a sus hijos mensajeros, ni a ningún familiar. Lo metan ahí como en el embolo ahí, como mensajeros, porque eso tiende a lo que yo te decía ahorita, a nutrir esas versiones negativas, positivas y no sé qué, no sé cuál, rencores,
Claro, y iras, el niño se va permeando con etcétera. todo eso. Sí, completamente. Aparte de que el niño se carga, los mismos familiares empiezan a ser parte del mismo juego. Claro. Y hay una distorsión por completo de roles, ¿sí? Familiares, de los padres, de los muchachitos, los niños no entienden. Entonces, ¿por qué mi papá me dice una cosa, pero mi mamá la contradice? ¿Por qué mi mamá me manda un mamotreto para que me lea de no sé qué del divorcio? Nunca me lo leí cuando llegó esa cosa. ¿En serio? Sí, eso, además mi mamá es abogada. Ah, ok. Entonces yo creo que tenía reteteado a mi papá de muchas demandas. En fin, entonces a mí a veces, o sea, yo parecía en una montaña rusa, sobre todo en la opinión y en el sentimiento tan profundo que yo tenía con mi papá. Entonces a veces se me desdibujaba ese Superman y otras veces yo volvía y lo elevaba y otras veces volvía y se bajaba y otras veces volvía y se subía y así. Entonces era una dicotomía y una ambivalencia absurda, ¿me entiendes? Claro, En y que eso yo jugaba lo, también en contra de claro, sus y en que yo lo hijos. quería defender y entonces yo llegaba a la casa y lo defendía contra Lucía, Ajá. contra Jacobo y después ellos en contra, en fin. Mi hermano creo que desde muy pequeño tuvo un sentimiento, no sé llamarlo, como de frustración o de tristeza, o que de pronto se veía como, Es que su hermano también estaba viviendo ese proceso. claro, pero entonces mi hermano yo creo que se comparaba un poco con el sentimiento que quería mi papá darme. Entonces, a ver, en el lenguaje de ellos era que mi mamá no prefería a ninguno, realmente sí tenía evidentemente más conexión con Jacobo. Y mi papá, Roberto, la tenía conmigo, ¿cierto? Entonces, mi papá decía que no era una preferencia, sino que quería equilibrar eso que a mí me faltaba con Lucía, ¿sí? Okay. Entonces, bueno, eso eran muchísimos rollos. Martina los describe muchísimo mejor En el libro. en el libro. Y bueno, entonces yo empecé más adelante, y cuando empieza el bachillerato, a sentir una cosa muy fuerte, que hoy en día sé cómo se llama, que es el sentimiento de inferioridad disfrazado en sentimiento de superioridad. Okay. ¿Sí? Que es una cosa súper brutal de entender cuando usted lo entiende y lo acepta, ¿cierto? ¿Y qué significaba eso? Yo llegaba al colegio y me sentía una cucaracha, ¿sí? Pero entonces llegaba a la urbanización y al barrio, ¡guau! Y ahí sí me sentía, güey, madre, la más dura, la más necia, la más tesa, la más inteligente, las rampas de las bicicletas, las canicas, las no sé qué, todas las travesuras que ya dije, desobedecer absolutamente todo de mi mamá. Y llegaba a mi casa, ya completamente sola en la habitación, me miraba al espejo y no hacía sino llorar y llorar y llorar. Ay, y caía otra vez en esa frustración. Escuchaba, entonces sí, no sé si se puede decir ¿cómo es que se llama? El nombre de la radio, pero en fin, yo ponía como unas baladas, unos pops ahí ¿cómo es que se llama? Claro que Radio Tiempo todo Radio el tiempo. Radio Tiempo, Radio Tiempo todo el tiempo. La ponía y yo solo hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar. Ahí se estaba entonces desarrollando en mí una depresión, ¿cierto? Mis compañeros realmente del colegio no entendían realmente como lo que me pasaba, de pronto mis comportamientos, un poco como rara, como autista, como yo no sé, los nombres y calificativos que quieras, y sin embargo, como al poderío de su estrato y de su economía en el hogar, en fin, también tengo que reconocer que así ellos no entendieran un carajo de lo que me estaba pasando, yo recibí varias ayudas. Por ejemplo, teníamos que pagar una cuota para no sé qué pasantía, para un uniforme especial, para un campeonato, lo que sea. Entonces, sí, claro, eso era muy bonito y yo realmente lo agradecía mucho. Quizá en ese momento no tenía la capacidad tan fina, tan clara y tan detallada, y me hubiera gustado hacérselo saber como de una manera de verdad. Gracias, demasiadas gracias, y no es bobada decirlo, y de verdad en el fondo de mi corazón aprecio todas esas cosas. Okay. Bueno, entonces llega finalmente una depresión que se me detona a los 14 años.
Por esto mismo, no hacía sino llorar y llorar y llorar en los corredores del colegio, yo ya no me aguantaba, me mantenía en las oficinas de las psicólogas, hablando con los profesores, muda, completamente muda en clase, retraída, etcétera. Entonces, finalmente, ya había empezado a consumir cigarrillo, como desde los 12 o 13 años más o menos. Algo prematuro, ¿sí? Okay. Así como los abuelitos, algo así. A los 12 años. Ay, pero me hubiera fascinado, era fumar toda la vida el tabaco. El tabaco. No, me mata. Pero puede ser un buen cambio. Ay, no, sí. Me ahogo demasiado. Porque el cigarrillo. Sí, es tan mecánico tragarse el humo que una que otra vez que yo he intentado, o sea, me ahogo, me quedé una neumonía, literal. Entonces, bueno, yo ya había empezado a fumar y a los 14 años una psicóloga demasiado tesa del colegio me remite y llama la atención pues como de mis padres y les dice, Lucía, Roberto, ustedes tienen que entender esto, la tienen que llevar realmente a un médico que remitan a una psicóloga, a un psiquiatra y hice todo el proceso y finalmente quedé interna en una clínica psiquiátrica que, bueno, no voy a decir el nombre, pero tiene convenio con Sura. Okay. Sino que es que la odio rotundamente. Entonces, bueno, finalmente entré allí. Hay muchos más detalles que Martina los describe mejor, pero me acuerdo que en ese momento aquella clínica y hospitalización era demasiado permisiva. Yo quiero que quienes estén viendo eso vayan cogiendo como cierto glosario, ¿sí? De palabras de pronto técnicas terapéuticas o que dan muchísimo sentido a muchas cosas y son palabras precisas. Entonces, permisividad, ¿listo? Ustedes eran demasiado permisivos, yo me podía meter a la habitación de otro residente interno y fumaba cigarrillo dentro de las habitaciones. Yo era la menor, yo tenía 14 años. Y el resto tenían tal vez de 25 o 30 hacia arriba. ¿Sí? Entonces, bueno, eso era muy teso, cosas que yo no comprendía, o sea, ver a una interna así temblando, llegaba y me decía, esto es todo, pero realmente hoy lo comprendo como episodios y síntomas de esas enfermedades, pero llegaba y me decía así temblando, es como que, ay, a ti te gusta bailar reggaetón y no sé qué, y era una señora de 60 años. Otra, por ejemplo, ahí en el prado pequeño del patio, mirando a la luna y le cantaba a la luna. Bueno, eran unas cosas. Ya está demasiado. Sí, demasiado, o sea, era muy pesado y realmente tenían enfermedades ya muy críticas o de vieja data, ¿sí? Mientras que yo estaba empezando algo que ni idea, ¿ok? Entonces, bueno, a partir de esas cosas empiezan mis carpetas psiquiátricas a abrirse y el primer diagnóstico que me dan es el TAP. Trastorno afectivo bipolar. Es erróneo completamente cuando usted está con una persona que está muerta de la risa y de la nada se puso a llorar. Y usted dice, ay no, qué bipolar y no sé qué, no sé cuántas. No, completamente erróneo. Cualquier persona puede poner a reír y a llorar en un segundo. ¿Usted acaso se dio cuenta que esa persona tuvo una llamada y le dijeron su papá se murió? Claro. ¿Cierto? Muchas situaciones. Entonces, el TAP podría definirlo que si es ciertas conductas extremas, ¿sí? En una balanza entre síntomas depresivos, tristes, etcétera, y entre síntomas maníacos, hipomaníacos, que es como antes de la manía, que es mucha aceleración. A mí me encanta ese estado, porque hasta la psiquiatra me dice, es que a ti te encanta, claro, obvio, porque es contentoso. Sí, entonces usted se imagina, pues, no, el mundo perfecto y todo le funciona, y súper acelerado, pero usted es funcional, y se ríe, y se parcha, y se la soya, y no sé qué. Entonces, bueno, para todas estas cosas hay muchas medicinas, ¿cierto? Quiero aclarar una vaina súper brutal, y es que a lo largo de mis 17 años en carpetas psiquiátricas, he aprendido que es distinto medicamento a dosis, ¿cierto? Entonces yo le mando a usted, yo qué sé, un bupropión, bueno, una cosa más sencilla, me voy a inventar, que te tenés que tomar 300, 500 miligramos de un doble. Pues eso no pasa, pero es un ejemplo, ¿cierto? Entonces el post no te va a dar la original de 500, es que te la va a dar repartido de a 50. ¿Cuántos son? Son 10 pastillas, pero el medicamento que es uno solo, es Dolex.
Ok. Entonces usted al ver ese ripio de pastillas, usted dice, no, qué montón de pastillas y no sé qué, porque no tiene esa diferencia. Ese ripio, ese maíz pira que tiene usted en la mano es la dosis. Entonces cuando usted empieza a comprender eso, ya como que se suavena, se relaja y empieza a comprender un poco la necesidad de esos medicamentos en su cabeza, en sus neurotransmisores y en vainas biológicas que no le funcionan ni con su hipotálamo ni con su pensamiento. ¿Okay? Bueno, entonces finalmente yo salí de allá, duré como 15 días y pasaron cositas, se continuará. Llega un momento en que yo ya estaba demasiado inquieta. Esas cositas van a estar en las 7 días de marzo. Obvio. O sea, van a estar migaja por migaja, migaja por migaja. Ok. Entonces, bueno, pasa que yo ya estaba un poco inquieta con el alcohol, con las drogas y en fin, sin reconocerlo, ¿me entiendes? Sino que yo empecé a sentir unos síntomas, una cosa muy tesa, digamos que sí, empezando esa depresión, eso fue catalogado como una depresión mayor, eso hay como rangos, ¿cierto? Y más adelante, entonces yo ya en el colegio tenía unas conductas demasiado raras. Primero, habían unas casetas como de construcción y yo me encerraba ya con unos cuadernos a llenar diarios en los recreos, sin que nadie se diera cuenta. Trataba de fugarme a fumar cigarrillo, sí, pero pues debo decir que es que no es culpa del colegio, sino que yo me metía por allá en unos bosques y más allá, volándome literal completamente del colegio, no era su responsabilidad. También había una cosa, Jonathan, demasiado increíble, que literal eso Martina lo define, ay, como exprimido, pero yo vuelvo y lo leo y yo como que lo recapacito y yo digo, uy, qué vaina, o sea, estaba delirando, ¿verdad? Cosas psicópatas. Y te voy a decir con qué. Yo salía del salón a correr. Y yo corría y corría, yo me volaba de clase. Y corría y corría y corría. Y más cuando estaba lloviendo. El colegio quedaba en Llano Grande, pues yo era muerta de frío, nunca asimilé el frío. No hay frío que hace por allá. A mí me importaba un pepino. Y yo solo corría por el parqueadero y corría y corría y corría. Yo era muy, muy activa. Sí. Y yo empecé a desarrollar que todas mis conductas eran al límite y al límite. Cuando yo jugaba fútbol en la urbanización, en el barrio, etcétera, a mí solo me gustaba jugar, era hasta las 10, 11 de la noche que yo terminara desmayada y que me dieran unas papitas y una Coca-Cola para reanimarme, ¿sí? Entonces en ese corre de lo del colegio y la lluvia, yo me sentía como alcanzada y yo la única idea que tenía en mi mente era, me tengo que borrar con el viento. Ok. Es una vaina loca. Pero hoy lo entiendo sin justificarme ni nada, pero fíjense que eran comportamientos por completo de una evasión. Otro término, eso es fundamental en mis conferencias. Una conferencia mía, yo no solo la direcciono a drogadicción y alcoholismo, ojo, una problemática social es cuando la persona ya pinta comportamientos sociópatas, es decir, súper extraños y súper raros para la sociedad. Y se tocan a veces algunos trastornos psiquiátricos, aunque no me sé todas esas cosas de la perfección, ludopatía, cleptomanía, la adicción al robo, drogadicción, alcoholismo, criminales y todo lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, bueno, yo me quería borrar con el viento, esa era la sensación de evadir. ¿Que eso se va construyendo con la persona o que se nace con ella o hay otros medios? Sí, yo creo que sí y no. Hay algo cierto del alcoholismo y la drogadicción que va en la genética y que eso se va replicando, ¿sí? Como también conozco muchos casos que, por ejemplo, con respeto tuyo, pues entonces tu papá es súper alcohólico y tú toda la vida viste ese ejemplo, el desarrollo de sus conductas y en fin, y le puedes tener fobia por completo y nunca lo haces. Es como una de dos, ¿cierto? Entonces, bueno, el término fijo es evasión. ¿Evadir qué? La responsabilidad del colegio, la responsabilidad de la casa, enfrentar a Lucía, a Jacobo, a Roberto, etcétera. Yo ya no quería estar en ninguna parte. Yo llegaba a mi casa y como que me quería hacer daño y no tenía amor propio y me rechazaba muchas cosas y tenía complejos. Empecé a compararme muchísimo más en el colegio. Yo iba entonces a una casa, no,
Jonathan, el piso de mármol más espectacular, el porcelanicro que en ese momento empezó a estar de moda, Claro. todos los techos, mejor dicho, de drywall, las paredes revocadas, y yo era como descrestada, nunca he dicho como un comentario, eso sí me parece mañana, hay que decirlo así, que alguien llegue a mi casa y diga, ay, ¿cuánto te vale ese mueble? Ay, no, pero, o sea, no, yo no puedo con ese tipo de cosas. Sí. Creo que uno tiene muchísimas maneras mucho más discretas para referirse a esas cosas o comentarios. Okay. Hey, eso está muy lindo, me parece muy bacana la decoración, está muy chévere, muy acogedora, bla. Entonces yo empecé a ver esas cosas, pero sin embargo yo llegaba a mi casa y veía que la baldosa mía era... No era de mármol. No, era de esas baldosas pequeñas como con manchas de picapiedras o de los 101 dálmatas o algo así, y que todas las paredes de mi casa eran de ladrillo, y que no había drywall y en fin, y que era más pequeña. Eso, que no tenía el espacio. Sí, claro, total. Pero también mi mamá, yo tengo que reconocer, mi mamá se la quebró muy duro por nosotros. O sea, ella trabajó toda la vida y siempre nos tenía una señora del servicio que nos recreacionara. Vea, ella, ¿sabe qué? Contrataba una recreacionista para que hiciera las vacaciones recreativas de todos los niños de la unidad. Oye. Sí. Entonces, ella hizo muchas cosas por nosotros y empezó lentamente a meterle cositas a la casa, a ponerla más bonita, a remodelarla. Entonces yo en parte era enamorada de todo ese esfuerzo de mi mamá, pero yo volví a esas casas, volví a ver el mármol. ¿Pero por qué no lo tengo? Y yo era como que, y las duchas divinas que empezaron a poner, y, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Entonces nada, empecé con esa curiosidad del alcohol y las drogas. Y bueno, ahí mucho continuará, muchos puntos suspensivos. En el libro de Martina. En el libro de Martina, claramente. Y nada, yo llegué un día al colegio, teníamos una materia muy interesante que me fascinaba, porque yo sí empecé la escritura desde muy temprana edad, ya te voy a contar más cosas. Okay. Y entonces eran los ensayos del marco teórico, las preguntas problematizadoras, misión, visión, nunca me voy a olvidar los pasos. Entonces, cada semestre, o no me acuerdo, cada ciertos meses cogíamos un proyecto de investigación, ¿cierto? Como yo no me creía nadie o casi nadie. Entonces yo era como que me hablaba con todos los del salón o con nadie. Okay. Y casi siempre en esas conductas y comportamientos que te describí, también me iba para kinder, en los recreos, a jugar con los niños. Siempre me ganaba el diploma de la mejor madrina, ¿sí? Pero era porque con los niños me sentía que no me juzgaban. Okay. O me íbamos donde los profesores a hablar un montón, porque de pronto es que con mis padres yo no encajaba mucho porque no me entendían, porque de pronto mis conversaciones con los profesores podían ser como más amplias, más sofisticadas, más raras. Como una interlocución con los iguales. Sí, o sea, exactamente, era muy difícil para mí, ¿cierto? Entonces finalmente, como no era casi nadie, yo llegué y le dije a la profesora, no, pues es que nadie se quiere hacer conmigo, yo voy a trabajarlo sola. Okay. Bueno, listo, Andrea, y entonces, ¿qué proyecto vas a trabajar? Drogadicción y alcoholismo. Madre mía. Por toda esa vaina que yo tenía, como que sí, pero no, porque yo no me daba cuenta. Resulta que en el barrio donde vivía era estrato 2, 3, y habían muchísimos habitantes de calle, muchísimos consumidores, detrás de todo, vea, yo no sé por qué, pero es algo como cultural, pero es algo muy triste, ¿sí? Cancha de fútbol que se respete, hay consumidores, ¿sí? Sea de gramilla, sea de tierra, sea de pavimento, lo que usted quiera. Entonces habían muchísimas canchas de fútbol, que era donde yo me dirigía a jugar, y yo me sabía los huecos, donde estaban hechos. Es que fue a entrevistarlos. Bueno, finalmente llegó un día donde yo llegué en el uniforme del colegio, y yo dije, yo voy a salir con este uniforme si nadie conoce este colegio acá. Y yo agarré, y yo salí, es que con la carpeta en la mano, de metodología de la investigación. Ay, Dios. Y me fui derechito para la olla de habitantes de calle. Gracias a Dios, a mí en ese recorrido o en ese transcurso. No le pasó nada. Sí, pero además, pues no me paró, o no me cogió, o agarró, o lo que sea, pues de pronto un consumidor marihuanero, digámoslo así, pues como más joven, qué sé yo, y que fijamente me tenía que violar primero. Además, porque yo ya sé, cuando yo agarré la carpeta y yo agarré para afuera, yo dije,
chimba, yo tengo que ir a probar el porro, yo tengo que ir a probar la marihuana. ¿En serio? Así tal cual. Entonces, listo. Caí en el coso de habitantes de calle. Hay muchos detalles de esa olla en Martina. Esa parte es emocionante y es fuerte. Bueno, el que me recibe finalmente es el líder, el mandamás, que le decían el diablo. Ok. Entonces ya te imaginarás de qué calibre era. En ese momento el diablo tendría como 45 o 50 años, más o menos. Y yo de 14 o 15. Entonces yo llegué con la carpeta toda ñoña. Y yo, vengan, es que yo vengo a hacerles una entrevista y no sé qué y tal, y que me cuenten cómo es el consumo y no sé qué, no sé cuántas. Me empezaron a contar, normal, y yo es que escribiendo. ¿Qué tenían ahí? Bazuco. Ay, huepucha. O sea, comiste por porro. Y terminé derechito en el bazuco. Ay, fue madre. lo primero. El bazuco, dícese, de una sustancia derivada de la coca, que tiene polvo de FAP, ácido muriático, petróleo, tiene, espérate, polvo de ladrillo. Por eso a veces cuando yo hago, pues más adelante te cuento, pero cuando yo hago cuadros en tiza o murales en tiza, a veces ese polvo como que se me incorpora y tengo que parar. Porque es fuerte, ¿sí? Bueno. Entonces es una mezcolanza impresionante. Voy a explicar algo supremamente breve. La coca, cuando la están haciendo en esas cocinas en el campo, ¿cierto? Y la están procesando, lo que cae al piso es el residuo que recogen para el bazuco, ¿cierto? Porque sí tenían ese entonces un porcentaje muy alto puro, porque es que hoy en día todo es sintético y lo mezclan con un montón de químicos, pero en ese momento me tocó súper puro. Porque al pisarla, sí, se abren biológicamente, eso ya lo explico pues como el método en forma de ciencias o biología o de agropecuaria, que es mi carrera, una hoja o una estructura pues así de natural, si yo llego y le hago así a esta hoja, tal cual, abertura, ay, qué tristeza, se me dañó el florero. Ay, qué pecado la hoja. Yo acabo de hacer esto, ¿sí? Y dentro, en toda su composición de celulosa, de células y en fin, hay unas estructuras llamadas estomas. Y los estomas son los que reciben y sueltan y reciben todos los nutrientes, los canales pues, de nutrientes de la hoja. Entonces, ellos al pisarla y pisarla y pisarla, eso se va abriendo y abriendo y abriendo. Por ende, va soltando la sustancia y la sustancia y la sustancia. Y recogen toda esa vaina y hacen el caldo con lo que acabo de decir y finalmente sale lo que yo llamo el polvo blanco mortal. Hasta ahí. Saltémonos todas esas partes. De Martina. De Martina. Pero sí tengo que decir el primer bazuco que me metí. Entonces, bueno, yo me fui con la carpeta y todos los datos y tal, y salí y me fui. Me ofrecieron, pero no lo cogí. Sin embargo, al otro día, obvio, quise volver. Entonces, al otro día que volví, el diablo no tenía voz, esa gente pierde la voz, pierde los dedos, las uñas son completamente amarillas. Me duele, eso sí me duele recordar cómo mis uñas se empezaban a poner amarillas por el consumo. Dios. Ay, demasiado teso, me atragué saliva. Bueno, perdían los dedos, las yemas de los dedos, me quedan amputados, las uñas, todo. Y llega el diablo. Porque pierden las uñas y se ponen amarillas. ¿Por de todo el consumo, no, y por la pipa, y por quemarse, porque es que el bazuco se arma como una marihuana, pues, en un papel como mantequilla, ¿cierto? Como ellos no tenían dinero ni nada de esas cosas, y robaban y hacían tantas vainas. ¿Y eso es un polvo? Sí, es un polvo blanco. Entonces, ¿qué hacían? Cogían el papelito de las chocolatinas, o el papelito de los cigarrillos, que eso es como un aluminio con esa cosa mantequilla, y empezaban a rasparlo suavecitamente hasta que les quedara solo la parte de mantequilla. Y ahí lo armaban. ¿El cuero cómo se llama? No, a eso le decían coso. Ok. Pero ¿sabe qué? Yo fui más astuta. Y yo dije, eso me parece mucho al papel globo. Entonces yo siempre que iba a consumir, me consumí todo el papel globo blanco de la casa. Todo, de regalo. Entonces yo sacaba por cuartos. Esto es lo de hoy, esto es lo de hoy, esto es lo de hoy y tal. Entonces, claro, por eso se podía consumir entonces fumado,
se armaba con el polvo blanco y ripio de nicotina del cigarrillo. Lo desarmábamos y así se armaba. Uy, no, tengo unas sensaciones muy fuertes, no de dolor, sino que hace mucho no recordaba eso tan palpitante, literal. Entonces usted ya lo enrollaba, ya hacía como un torniquete en la puntica y empezaba a fumárselo y eso olía a puro quemado. La otra opción de fumarlo era... químicos, totalmente. Sí. La otra opción de fumarlo era con una... en pipa, ¿sí? Sí. Pero pues como no tenían tampoco plata para comprarse la super pipa al marihuanero, se hace la pipa. Entonces se hace la pipa con una tapa, ¿sí? Una tapa, pero casi siempre pues de gaseosa más pequeña, más gruesa. Aquí se le abre, pues todos esos son cizañas y manías que uno empieza a desarrollar, más yo con toda la herramienta que tenía en la casa. Entonces, clavo caliente, abre el hueco, ahí se le va a meter un pitillo, una manguera desechable que usted consigue en cualquier parte. Aquí un aluminio con roticos. Y ahí ponía la sustancia y empezaba a fumarla. En pipa entraba muchísimo más fuerte. Fueron muy pocas veces que yo lo hice en pipa porque me mataba. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La primera vez que consumí, yo llegué y el diablo llega y me dice, cuando tenía voz, y me decía, Andreita, vea, probé un poquito, no sé qué, no sé cuántas. Había un personaje, vea, todos esos tenían apodos. Sí. Entonces yo me acuerdo, el piña tenía por ahí 70 años, era muy mal, muy desechable, muy deteriorado, qué pena la palabra. El diablo, había un médico que empezó a consumir y uno iba viendo el deterioro de la persona con el consumo. En fin, y había una persona muy particular que se llamaba la Chava. Okay. Y la Chava andaba arrastrando un colchón con un perro. Yo toda la vida juré que es que el perro estaba lleno de mugre sin años de bañarse. Y resulta que no, es una raza que existe y parece una trapeadora, parce. O sea, la piel del perro le cuelga así por partes, no sé cómo se llama. Ay, el perro se llamaba Demente. Eso era una película. Entonces ya finalmente el diablo me ofrece y llega la Chava gritando, ¡no! Es que eso es como si yo viera a consumir a mi hija, no le dé, y no sé cuántas, y se agarraban. Entonces el diablo decía, cállate, que yo la voy a dar, que yo la voy a cuidar, que nada le va a pasar, que no sé qué, que no sé cuántas. Lo estaba metiendo, lo estaba induciendo también. Sí, completamente, pero pues llevaba 30 años de consumo. Finalmente me da, fuera de eso, me regala, no voy a decir, esto es una cosa muy heavy, me regala una cosita que yo la guardé y utilicé para mi proceso de metodología de la investigación. Okay. ¿Sí? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces ya, finalmente, mi familia se empieza a dar cuenta. Yo me acuerdo que fui donde una psicóloga al colegio y le dije una notica. Probé el bazuco, necesito que me ayude. Ah, no. El grito de esa psicóloga fue mortal. Inmediatamente llamó a Lucía y a Roberto. Yo necesito reunirme con ustedes. Andrea está pasando por una problemática muy horrible, muy grave. Nunca se van a olvidar esas citas. Una fue con mi mamá y la psicóloga y otra con mi papá y la psicóloga. Eso fue mortal. Entonces, otra vez para la clínica psiquiátrica. Entonces empecé de ahí. Que no te gustaba. Exactamente. Empecé de ahí, de aquí para allá, de aquí para acá. Entonces, en general, ¿cómo era mi vida o cómo fue mi vida en esos 4 años más o menos, desde los 14 hasta los 18? Era un sonsonete. Entonces, yo un mes estaba bien y pum para la clínica, otra vez 15 días. Y otro mes estaba mal y pum para la clínica, otros 15 días. Y así sucesivamente. Ya estaba muy medicada. Y al final, antes de yo entrar a la comunidad terapéutica, te digo, tenía de 10 a 12 medicamentos. Ya aclaré la diferencia entre medicamentos y dosis. Entonces usted se imagina, eso no era un ripio, eso era un arrocerío literal. Eso era arroz boa, literal. Entonces, bueno, estaba muy empepada, muy en fin. ¿Cómo era? ¿Siempre se mantenía en ese estado? Casi siempre, sí. Okay. Entonces, siempre empepada, pues, o sea, dopada. Ay, mamá, siempre dopada. Sí. Y una que otra vez, entonces, con alcoholizada o drogada. Okay. Voy a decir brevemente cómo era un día de esos años. La rutina, mejor dicho, cuando estaba mal, ¿sí? Y ya vamos avanzando. Entonces, era que yo llegaba a la buceta por mí,
a las 5:30, 6 de la mañana. Y yo me acabo de acostar a las 3 de la mañana, ¿sí? Llegaba la buceta por mí, y yo llegaba y no me tomaba las medicinas casi en una semana porque las aborrecía. Pero después de una semana, cuando yo ya veía ese arrocerío ahí, Empezaba. yo decía, ay no, qué pecado hacerle perder el tratamiento a mi mamá. Se la tomaba toda completa. Entonces los guardaba, nunca se me va a olvidar, en el guardadiscos de la grabadora. Sí. Lo abría y yo, trum, tome para acá y tenga. Se la tomaba toda. Entonces me las ¿Y tomaba. nunca te hizo algún daño? Pues algo? claro, Madame Pepada, que un berraco, dopada por completo. No, una ¿alguna sobredosis? No. Yo llegué y me iba para el colegio así, con los zapatos en la mano y la arepa en la mano, porque pues que todo era las carreras para que me iba a dejar la buceta. Eso era el pecado mortal, Jonathan Vélez, que a uno lo dejara la buceta al colegio. A ver, quedaban Llano Grande. Claro. Y mi mamá no tenía en ese tiempo, si había el peaje antes del colegio y en fin. Eso era una odisea, que me trajera aquí a San Diego a coger un pinche bus para agarrar para allá. Fuera de eso, pague el bus, el no sé qué. Eso era el pecado mortal. Entonces yo me montaba con todas esas cosas y esos chécheres a la buceta. Mi mamá me embutía un chocolate. Yo por eso pues ya me he vuelto amiga del chocolate, pero muchos años lo aborrecía. No te gustaba. Era para mí como un trauma. Me montaba en la buceta, llegaba al colegio a vomitar impresionante. Empezaba la rutina. Yo estaba dopada, borracha y trabada. Yo no le he hecho algo. Con el consumo del bazuco era el alcohol etílico. Ay, porque es que el alcohol etílico nos anestesiaba la boca y nos alargaba el síntoma de la sed. Entonces, ¿qué lo va a calmar? Etílico, o chirrinchi, o alcohol adulterado, niquelado. Madre mía. ¿Cómo es que se llamaban estos que uno le metía bolsa? Lo que dijiste ahorita. Niquelado. No, era. No. Moscatel. Ajá. Moscatel, ¿cómo? Eso lo tomábamos en el atrio de la iglesia, en las puertas de la iglesia. En la universidad. No, horrible. Pero eso era suave a lo que era el etílico, el chirrinche, el niquelado y el adulterado, ¿cierto? Entonces, claro, yo iba en esos estados, ¿ok? En el colegio ya te dije los síntomas, entonces salía, me volaba, lloraba, corría, me mojaba, llegaba a veces al salón de profesores así casi muerta, tirada con una basa verde, literal, pues en unos estados terribles. A veces los compañeros se daban cuenta, otras veces no, pero no entendían nada. Ya dije. Jugaba fútbol, me escondía con los niños pequeños. Había el límite y todo lo que dije ahora. Bueno, una que otra vez tuve como episodios de delirio, tal vez se los habré comentado a alguien, y yo me sentaba al lado de una piedra gigante que había en un prado del colegio y le hablaba a la piedra, literal. Mira, se supone que es que las drogas tienen como una categoría, ¿sí? De síntomas en general, pero como cada organismo es diferente, pues se te puede presentar una que otra. ¿Y qué es lo que experimentas, por ejemplo, con el bazuco? Entonces, espérese, entonces yo le digo, supuestamente el bazuco, vea, es de las drogas o la droga más adictiva al lado de la heroína y la más barata, porque es que la traba solo dura 20 minutos. Ay, pucha, nada. Entonces usted quiere otro y otro y otro y otro. Cuando yo me metí el primero, para yo sentir lo que había sentido con el primero, si me metía otro, no sentía nada. No sentía nada. Tenía que meterme 3. Después de 3, si yo no me metía 5 o los mismos 3, pues, o sea, si yo me metía la misma cantidad del anterior, no me pasaba nada. O sea, que cada vez. Entonces, después de 3, 5, de 5, 7, de 7, 10, y dele, ¿cierto? Entonces, bueno, delirios, ¿qué sentía tal cual con el bazuco? Nunca, usted se va a cagar de la risa, pero yo nunca disfruté una traba, jamás en mi vida, jamás. Eso era horrible. Pero eso me atrapó, me consumió, me absorbió. Vea, lo que yo sentía era lo siguiente. Los ojos me ardían como si tuviera 42 de fiebre. Okay. Los labios, pensaba que tenía los labios demasiado hinchados, como pescado, y realmente es que estaban anestesiados. Sí. Caminaba como en las nubes. Una que otra vez sí deliraba, y por lo general el bazuco no presenta sus síntomas, como te dije, son distintos. Nada, y el diablo se hacía así de cuclillas y me decía, mira ese gato, lo uno, lo otro. Usted lo veía, no me pregunte cómo. Se le hiperalteraban los sentidos.
escuchábamos las motos de los policías que iban a hacer ronda y que a veces por hacer limpieza social llegaban con la jaula para meter a uno que otro habitante de calle. A mí siempre me metían en unos huecos y unos tuburios para que no me cogieran. Nunca me cogieron. Sentíamos esas motos con silenciador hasta 2 y 3 cuadras antes. Yo sentía los pasos o la voz de Lucía, de mi mamá, que venía y que se acercaba, que me iba a agarrar, o que... Ese vértigo de que lo que más produce son, se llaman delirios de persecución. Okay. Entonces, por eso les dicen los gateros. Okay. Entonces, los gateros, eso se hacía de cuclillas todo el tiempo, mira, a la penumbra, a la expectativa de lo que va a pasar, y uno rascando la hierba y rascando la tierra para encontrar dónde están las patas. Okay. Y las patas, al igual que la marihuana, las van juntando. Son los mini residuos, y eso se llamaba el rey de reyes. Cuando usted juntaba todas las paticas y se armaba un coso con eso. Eso era... No, eso era mucho voltaje. Bueno, entonces ya finalmente el colegio tenía todo eso, y cuando llegaba a la casa, vaya y juegue fútbol con un muchachito, de principio a fin hasta las 10 o 11 de la noche, espera. Yo jugaba al límite, pero esperando que mi mamá y mi hermano se durmieran. Y claro, yo llegaba y me bañaba y ya está. Siempre, y lo voy a inculcar más adelante, he sido exageradamente limpia, ordenada. Yo podía comportarme como un muchachito en una granja o en agropecuaria, me puedo, mejor dicho, volver de pantano de arriba para abajo, pero yo tengo que permanecer limpia, ordenada, mi presentación personal, la higiene y tal. Entonces llegaba y me bañaba, llegaba y me ponía un buzo, una riñonera. En la riñonera llevaba una linternita, una candela, el papel globo, no me acuerdo si celular o no me acuerdo si había o no. Nunca tuve llaves de la casa, sino como a los 20 punta que yo vine a esta casa después de la comunidad. Y ya, entonces me vestía como un muchachito adrede para que ninguno me fuera a violar ni a tocar. Okay. Nunca tuve una cercanía con una violación, pero reconozco que sí una que otra, ¿cómo me dijiste la otra vez vos? Maltrato. No, como acoso. Un acoso. Realmente, sí. Pero Martina es experta en contar todas esas vainas. Escalofriantes. Entonces, bueno, yo llegaba y me volaba. ¿Cómo me volaba? O por la puerta principal. Cuando ya se dieron cuenta mucho tiempo después, empezaron a cerrarme todo. Hace poco conté, me alcancé a volar desde el segundo piso, desde mi habitación quedaba una montaña. Incluso la ventana tenía como esas rejas. Okay. Por ahí cabía, y volaba. También por la reja del patio. Una época tenía un perro, entonces con el perro me iba. Mira, yo te voy a decir una cosa, no es por mí, es en general. De las características principales de un adicto es que no es ningún bobo. Claro. Se dice que el adicto es de una inteligencia a promedio o más. Usted no se imagina la cizaña que desarrollábamos. Cuando yo daba los pasos en cada escalón con los tenis en la mano y la riñonera, yo sincronizaba el ruido de la madera cuando chillaba. No entiendo por qué la madera chilla todo el tiempo, toda la vida. Cuando la madera del piso de abajo chillaba y las articulaciones de mi rodilla. Entonces yo ahí mismo, trin. Y la otra escalera, tin, tin. Así me demoraba 10 minutos bajando un piso. Literal, solo juntaba esas cosas. Yo tenía que pasar por encima de la cama de mi hermano y a veces se daba cuenta y si no, lo sobornaba. Etcétera, etcétera, etcétera. Otras cizañas, por ejemplo, aprendí lo de los golpes y sonidos secos o rápidos. Entonces a lo del perro tenía una cadena de unos eslabones enormes, no ni que fuera un Rottweiler, y era un Golden. Entonces yo me di cuenta que cuando usted está dormido y usted escucha un gato maullar, y el gato maulla y maulla, maulla 5 y 10 minutos, usted sí se despierta. Pero si el gato solo hace un minuto, usted no se despierta, usted mueve y ya. Entonces lo mismo. Yo con la cadena de eslabones, yo no me iba a demorar 20 minutos haciendo así. No. Traque. Tac. Y no se pillaba nada. Y la reja de hierro del patio, lo mismo. ¿Usted cree semejante óxido? No, nada. Chao. Y me volaba. Me volaba por el bambú del cerco de la unidad, a veces de enfrente de los porteros, que también los sobornaba y eran parceros y amigos míos.
Para mí los mejores amigos eran las señoras del servicio, los porteros, los albañiles, no, mejor dicho, la empatía que yo tenía con esa gente era brutal, aún la tengo. Me volaba por las celosías se lo juro que serán 20 o 30 centímetros por 30 centímetros, las celosías, las quitaba y me volaba, y me volaba. Bueno, finalmente me volaba, me iba a consumir, otras noches no consumía, se lo juro, me quedaba ahí sentada, postrada en la portería, hablando con el portero, con el que llegara y lo que sea, ¿sí? O sea, que era sonámbula totalmente. Ahora, es que yo le decía a mi mamá, ¿cómo así que si el día tenía 24 horas, yo iba a dormir 12? O sea, no, que yo tenía que aprovechar todo el tiempo del día, todo el tiempo. Fuera de eso comía súper mal, siempre he comido muy mal, la verdad. Entonces era raquítica, con la cara, con la cara. O sea, que físicamente cambiaste mucho también. No, Jonathan, yo te muestro el carnet de graduación del colegio. Parce, yo tenía los ojos, veía borroso, y los ojos, pues aparte de hundidos, o aparte de gorda, porque a veces me engordaba, me enflaquecía por los medicamentos psiquiátricos, vean una cosa así achinada, como en un viaje perpetuo. No, era terrible. Y verme esas uñas amarillas, uy, Jonathan. Eso era lo que te... Sí, total. Entonces, bueno, continuará esta vaina y ya vamos a llegar casi al éxtasis. Bueno, tengo que contar una cosita, y es que me parecía muy pesado vivir situaciones como, por ejemplo, una vez en esas noches tomando Coca-Cola en la portería, hablando lo que sea, llegaba una camioneta de criminalística, un Volco. Okay. Y llega entonces este man, Freddy, me acuerdo, hey, hola, ¿cómo estás? No sé qué, que era súper parcero pues del teniente yo no sé qué, o el polizonte que hubiera ahí, y llega el man y le pregunta así de frente mío, le dice, hey, ¿tenés ahí? Me dijo, sí. Le dijo a él, sí. Entonces llega Freddy y me dice, siempre me dijeron Andreita, venga, píchese esto. Fuimos al Volco, un plástico negro gigante, y él llega y me dice, toque aquí. Y yo toqué. ¿Qué siente? Una bola. Y toqué acá al lado. ¿Qué siente? Otra bolita. Y acá al lado, otra bolita. ¿Usted sabe qué es eso? Yo, hay 4 muertos en N del río Medellín. Ay, madre mía. Es como que, ok, oh, qué chimba, qué chimba que venga a haber muertos, parce, del río Medellín. Yo con 15, 16 años. ¿Se sentía bien? No, pues obvio no, pero pues yo era como arriesgada y de todo, yo era el todo por el todo. Yo, mi papá es un de todero y es MacGyver, yo también, dele. Entonces, bueno, finalmente llegué nunca dormí en la calle. La gente cree que es que como nunca dormí en la calle, o si ellos nunca han dormido en la calle, entonces no son consumidores, ¿ok? Yo llegaba y entraba entre las 2, 3 o 4 de la mañana. Sí. Nunca dormí en la calle. Nada, y con los de la unidad, simplemente pues, o sea, sí, el consumo sí fue, pero cerveza, ron, guaro, normal, que en la rumba, que no sé qué, que no sé cuántas, y ahí empecé la minimización. Otra palabra, ¿cuántas van? Permisividad, evasión y minimización. Entonces la minimización era, yo cogía el teléfono o lo que sea, sí, mami, no, te lo juro, 5 minuticos más, dale, no sé qué, no sé cuántas. Todos los diminutivos, eso no podíamos decirlo en la comunidad donde usted diga papitas, Coca-Colita, no sé qué, no sé cuántas, baila. 5 minuticos más, listo. Y usted en esos 5 minuticos más que se metía, un porrito, un chorrito, minimizando, ¿sí o qué? Bueno. La sobredosis de 70% de alcohol en la sangre. Entonces, ya te dije, todo era para la clínica, salía. Entre ese transcurso me sacan otro diagnóstico psiquiátrico, que es el TOC. Okay. El TOC me fascina, me encanta. Ahorita les digo por qué. Pues, ok, entonces otro más para el listado, para la historia clínica. Y era muy desjuiciado, o sea, yo pasé por muchísimas etapas malas del paciente, que tiraba las cosas por el inodoro, o que me las tomaba todas juntas, o que las botaba, etc. Entonces, resulta que yo me gradúo por milagro. A mí no me pregunte cómo me gradué, no me pregunte cómo nunca perdí un año, no tengo ni idea. Me gradué como en junio del 2009 más o menos, y en esas vacaciones yo fui a hacerme una pasantía a una finca de unos amigos de mis papás, súper chévere, no sé qué, no sé cuántas.
A mí lo que me gustaba realmente siempre fue la ganadería. Me sentía súper inferior también. No es que fueron muchas cosas en el colegio. Vea, porque era pelicrespa y eso estaba de moda, que todas eran pelilisas. Ok. Así de sencillo. A mí, la única cosa que me gustaba era que todas me envidiaban el abdomen porque yo era la cuadrícula, la flaquita, y la futbolista y no sé qué. Yo veía que solo funcionaba para el arte y para el deporte. De resto era una ñoña, tapada. Además que como el colegio empezó a ser bilingüe, usted se imagina, Jonathan, Aprender Vélez, otro idioma. si yo no entendía un carajo porque iba dopada, borracha y trabada, dormía con los ojos abiertos en clase y no me entraba ni en español, ahora me entra en inglés. No, man, pues me gradué, me fui para la pasantía a trabajar con los campesinos. También otra cosa que me sentía muy mal era que todos iban a estudiar, no, las carreras profesionales de 5 años. Claro. Y pensaban en sus maestrías y en sus doctorados, y que este va a estudiar medicina en el CES, negocios de NEAFIT, y no sé cuál, bueno, todas las mega universidades privadas. Y yo me sentía súper mal porque yo hice todo mi proyecto de, ¿cómo se llama eso? De vida. No, ¿cuál proyecto de vida? ¿De qué? ¿Proyecto de grado? No, sí, no, ¿cuál proyecto de grado? Entonces, Bueno, el la alfabetización. el proyecto de profesión, bueno, no me acuerdo cómo se llama esa cosa. Ajá. Y yo solo lo direccioné a estudiar tecnología ganadera en una institución donde la daban. Entonces, como todos iban para la mega profesión, y yo iba para la tecnología ganadera, donde sin decir cuál es, qué pena ser despectiva, pero real, en ese entonces, llegaban los hijos de los traquetos, los vagos que no habían pasado nada, los que iban a manejar la finca al papá o al tío, los que pasaron por todos los colegios y terminaron validando un montón de vainas, y yo iba para allá. Entonces yo me sentía súper mal. Bueno, entonces me fui a hacer la pasantía, los mayordomos, lo uno y lo otro, ta. Ay, no, para mí lo más delicioso, y fueron como 15 días, para mí lo más delicioso era que llegara a las 5 de la tarde, y soltábamos machete, asadón y de todo, y agarre la mula, y agarre el caballo, y vaya para la bonda, y dele, ellos me invitaban y todo, y dele, y hasta ahí, chorro, sí, ok, listo, empiezo la universidad, en julio o algo así, bueno, ahí pasaron más cosas, Martina, empiezo la universidad, y a la semana, toqué fondo. Entonces yo empecé la universidad y yo me volví amiga de todo el mundo, yo súper comunicadora como siempre, y hable. Okay. Y yo me tenía que venir de Sabaneta a Belén, pues donde yo vivía, iba a coger un bus, y un viernes a las 2 de la tarde, y llegan y me dicen, ay, André, no sé qué, no sé cuántos, vení, nosotros te llevamos, no sé qué, yo así de una. Me montaron en una Prado, yo en la parte de atrás, y yo piso esos tapetes, Jonathan, y lo primero que yo veo son 3 botellas de Old Par vacías. Y a mí se me saboreaba, vea, como este tinto, pero era. Está helado. Vea, a mí se me empezó a hacer agua a la boca. Y yo lo primero que dije cuando arrancamos, y yo, ay, no, qué delicia, yo tengo antojo de una media de guaro, y no sé qué, no sé cuántas, pues que no tengo plata, pero bueno. No importa, nosotros le invitamos, yo no, yo la pago, ¿cuánto vale? No, relájese. Para inmediatamente a la cuadra, en una licorera, llegaron, la compraron, me la dieron. Jonathan, eso fue una cosa impresionante. En 20 minutos yo estaba en la casa. Pero en esos 20 minutos me la ahogué en el carro ese, en la camioneta. Yo solo me acuerdo que yo paré en Las Vegas a vomitar. Ay, o sea que te perdí el cassette totalmente. Claro. Llegué a la casa y dormí hasta el sábado al mediodía, no sé. Después salí por la noche, que es que con unas amigas del barrio, no sé cuántas, muy malas influencias, la verdad. Y empezamos a jugar, que fue yo, la verdad, hacía 3, yo no me acuerdo, con puro trago y no sé qué, no sé cuántas. Y a las 3 de la mañana ya estaba baila. Ay. Domingo, salí a las 8, a las 6 de la tarde más o menos, o 7 de la noche. Y con un poco dinero que tenía o lo que sea, me fui a comprar cerveza, rock, vea, yo no tengo ni idea qué es salió plata. No, espere, yo no tengo ni idea cómo es que se llaman esos cócteles, los primeros que salieron, Tropical, no sé qué. Ya. No es Tropical Minds, Tropical Cocktail, o sea, algo así. Bueno, yo no tengo ni idea qué es eso. Yo no tengo ni idea que es un granizado con nerds. Yo no tengo ni idea que es una cosita azul flameada. No tengo ni idea. Lo mío fue
Para mí lo Aguardiente, elegante era eso, guaro, ron, cerveza, y bueno, en la familia era como más fifí, entonces el vino, Whisky. ay no, el vino, no, para lo que era una cola y pola, no, usted no se imagina, bueno, finalmente yo en la casa llegué y me metí como en el bolsillo, o no sé en dónde, en el pantalón, un whisky, creo que es un whisky. ¿Cómo se llama? El señor con un sombrero y un bastón. Johnny Walker. Red Label, algo así, bueno, una vaina así, pero uno súper fuerte. Y que había en la casa de por ahí 3 años, porque yo no tomaban casi. Cuando yo me metí esa cosa, me fui por el barrio a comprar, fuera de eso empecé a parar en un montón de casas de los vecinos del barrio a pedir trago y a llorar. No, impresionante, vea, en ese momento sí se me borra mucho el cassette. De pronto Martina se acuerde más detallitos, ¿cierto? Pero vea, que peleaba, que lloraba, que yo no sé qué, en la casa de no sé cuántas, y fuera de eso me daban, y yo jarte, mezclé todo. Ese fue el momento culmen, ¿ok? Y, Ok. no, y terminé en la calle, en una cuneta. Yo bien flaquita, literal, en toda la cuneta ahí metida, con la sudadera completamente rota, sin zapatos, con la camisa completamente llena de carbón y rotos, porque carbón no sé de dónde, pero pura mugre. Estaba completamente destruida. Fue la peor imagen que pude haber visto de mí. Si nunca dormí en la calle, pero era que consumía con habitantes o lo que sea, ahí Jonathan, vea, se lo digo con los ojos cerrados para no llorar. Pero mi único futuro era caer debajo de un puente o muerta por completo. Ahí ya no había más. No me acuerdo de todo lo que pasó, como ya le dije. Unas cuantas personas hoy en día me han dicho, ay, ese día vos hiciste tal. Y yo, putas. Bueno, abro los ojos a las 2 de la mañana y tengo más o menos, sin mentir, como 5 o 6 bolsas de suero alrededor para bajarme la borrachera, porque tenía un 70% de alcohol en la sangre. Háblame de eso. Y estaban Lucía, Roberto y Jacobo, y yo les grité de mierda, horrible. Yo les digo, acá no hay familia, y ustedes tal. Bueno, al otro día que supuestamente iba para la universidad, no fui a la universidad, me acompaña mi mamá a una cita donde una psicóloga, ella dice, no tiene más remedio. Aquí no hay hospital psiquiátrico que la salve. No hay tratamiento psicológico ni psiquiátrico ambulatorio que la salve. La tienen que internar en una comunidad terapéutica. Ok. Putas es eso, no sé qué, bueno. Entonces mi papá, por actuar como papá, porque es que muchas veces mi mamá no lo dejaba o decía mentiras sobre él, o mi papá quería porque quedaba mal, bueno, en todo ese conflicto, porque todo ese conflicto siguió muchísimos años en ese vaivén, y realmente quiero que lo acojan demasiado concentrados en las 7 vías de Martínez, la tienen que pillar full, porque hay muchísimos factores que ustedes mismos van a revelar y a descifrar hacia ustedes les pase o no. En fin, entonces mi papá llega y me dice por la tarde, venga, vamos en la camioneta no sé dónde, acompáñame a Guarne a hacer una vuelta. Y yo, listo, me monté con Jacobo, arrancamos con Roberto de una y llegamos a una cosa supremamente rarísima. Voy a decir como por viñetas súper rápido. Era una comunidad terapéutica, bueno, era un centro de rehabilitación que albergaba más o menos unos 15 residentes. Todos eran hombres. Qué pena de verdad, no quiero sonar muy despectiva, pero la realidad es que eran pavorosos, Jonathan, eran miedosos, eran como pandilleros, pues eran como carceleros, eran matones, era horrible. Y solo había una mujer, pues que su aspecto también era demasiado brusco, demasiado masculino, por decirlo así, y se agarraba con ellos y peleaba con ellos para defenderme porque nadie me podía tocar. Y yo tenía que dormir en un camarote con esa vieja en un cuarto solas. ¡Qué susto! Cagada, me van a matar. Bueno, ¿qué pasó? Mi papá me lleva, me dice, ¿quieres quedar? ¿No te quieres quedar? Yo, pues bueno, pues ayúdenme. Bajamos inmediatamente otra vez a Medellín, empaqué mis cosas. Yo solo me acuerdo que me despedí de una amiga ahí de la unidad, no me creyó. Yo le dije, me van a internar en no sé dónde. Me dijo, guau,
que se cagó de la risa. Esa fue la última vez que todos los de Que la la viste. urbanización me vieron Ah, y me volvieron a ver por ahí 5 años después. ah. No se la creían. Bueno, ¿qué pasó? Fuimos entonces a la cosa en Guarne, me metieron, ya te describí cómo eran estas cosas. Las condiciones eran muy precarias, por no decir más calificativos ni malo, pero a ver, teníamos ¿Todavía existe? no tengo ni idea ni me importa. Tenían una fritadora para hacer todas las carnes de los 15. Ah, Habían 4, de verdad, habían 4 vasos para repartirnos entre todos y tomar algo. Habían otros 4 o 5 platos para turnárnoslo. Era muy heavy, güey. Hacíamos las terapias y ya finalmente, para acabar este rollo de esta pavorosa y perversa sitio, salíamos de pronto de una terapia y como te dije, yo soy demasiado con los dolores y con no, todo. no, no, yo soy demasiado inquieta, demasiado aviona, demasiado activa, o sea, y soy muy observadora, y eso también me lo dio la adicción, bien o mal, pues gracias a Dios, porque yo tin, como un radar, de verdad, lo que es bueno y lo que es malo, en fin. ¿Qué pasaba? Salíamos de esas terapias y yo no me explicaba por qué todos estos manes se iban y se metían a una casa ahí mismo en la misma finca que estaba llena de escombros, pues estaba como sin Entendí. terminar o algo así. Se metían, bueno, y volvían y salían más raros que un berraco. Hasta que un día llegué y dije, yo tengo que ir. Y yo me metí sola. Ah, no, yo, Ahí estaban Jonathan, los... le digo que el FBI, Dora la exploradora, se me quedan en palotes, hermano. Yo llegué allá y en todos los rotos y huecos de ladrillos empiezo yo a ver jeringas, Ay, pipas, madre mía. no sé qué, levanté un plástico en un ángulo de 90 de una esquina de 2 muros y levanto yo eso y había un, ¿cómo se llama? Un montículo, un morro, ¿sí? De puro polvo blanco. El polvo mortal del bazuco y puro perico. Yo realmente no te sé decir si yo no consumí perico, nada raro, porque uno todo eso lo mezclaba para Claro. meterse lo que fuera, ¿sí? Y era algo similar. Aparte de que se aspira o no, pues como eso es polvo blanco y todo eso es mezcla con mezcla y usted la ansiedad y la abstinencia le mete cualquier cosa, güey. Entonces yo empecé a hacer esas cosas y yo me las metí así todas en la camisa. Y se las llevó. Claro, no, sí me las metí. No, parce, yo llegué y me las metí así todas en la camisa, pero es que eran un montón de vainas, usted no se imagina. Y yo llegué y me fui para donde el tal líder. Eso sí lo va a decir, se llamaba Iván. Okay. Porque no me acuerdo cómo se llamaba la institución esa. Me fui para donde el talibán, para donde el talibán, y yo llegué al escritorio, yo no le pedí permiso ni nada, yo le dije, mi líder, permiso, y traje, y le regué todo eso ahí. Y yo le dije, súper grosera, súper guachi, súper de todo. Usted me va a ver a mí la cara de marica. ¿Usted cree que yo me voy a rehabilitar aquí con semejante vaina? Ay, ¿Está bien o qué? Listo, eso fue justo el 13 de agosto. Yo ya llevaba casi 10 días. 13 de agosto, al día siguiente era mi cumpleaños, 14 de agosto. Mi mamá, mi hermano Jacobo y mi tía subieron a llevarme una torta y mi mamá se quedó perpleja, porque no tenía ni idea, porque eso fue acción de mi papá, pero a ver, tampoco fue culpa de mi papá, porque pues solo estaban buscando soluciones inmediatas, ¿sí? Al 15 de agosto, mis familiares por parte de mi mamá se iban para Manizales. Hace 46 años hemos hecho una reunión ininterrumpidamente, eso es espectacular y bello, solo mencionarlo, porque también Martina, pero bueno, es una reunión demasiado importante, nunca la hemos suspendido y ellos se iban para allá. Cuando finalmente mi mamá llega y ve ese escenario, me dice, mañana vengo por ti. Y en ese momento le dijo a mi tía y a mi hermano Jacobo, Andrea, hay que salvarla de acá. No, es que usted no se me... Vea, me da escalofríos de ese sitio. Era una cosa... No. Bueno, la cosa es que al otro día suspendieron ellos la ida para allá, llegaron por mí, 15 de agosto, o sea, me celebran el cumpleaños 14 de agosto. Te voy a decir, esa es la diosidad más espectacular que Dios me ha dado en la vida y creería que fue a la única residente que le sucedió, a no ser de que a una que otra las haya metido el mismo día de cumpleaños, ¿cierto? Pero a mí Dios me dijo,
vos naciste el 14 de agosto, como a las 4 de la tarde, y yo en menos de 24 horas te voy a dar la oportunidad de tu vida para sacarte del infierno que te va a dar las puertas al cielo y ya está. Ay, Y al 15 de agosto me recogen, solo me acuerdo que paramos en la carretera en Guarne a comer un chorizo espectacular sin que yo supiera que iba a ser el último tan delicioso en 2 años. Y una de la tarde llegamos a la comunidad terapéutica, una de las más importantes de Latinoamérica, con 7 hogares, 5 hogares de hombres y 2 de mujeres. Alrededor se sostenían como las camadas de procesos entre 250 o 300 residentes, con apoyo y proceso también de todas las familias. No tenía ni idea de qué se trataba. Y finalmente quiero hacer un paréntesis para quienes han visto o han participado algo de los confesionarios que he venido realizando en esta secuencia. Yo alcancé a montar o a confesar, no sé, 3, 4 cosas de pronto alternas o variadas, como de pronto de mi vida, y rápidamente me atreví y me aventé a empezar a tocar la comunidad terapéutica, ¿sí? Que eso yo sé que eso los tiene preparados a más de uno, aterrorizados, y he contado cosas muy fuertes para la gente. Créeme, Jonathan, que lo que yo he contado no ha sido ni siquiera casi que seleccionado, porque uno sabe que es suave. Yo públicamente no puedo. Y solo les digo, exprímanse, consúmanse, pero en el buen sentido. Necesito que tengan sed del capítulo en las 7 vidas de Martina, de lo que es esa vaina. Okay. Y van a encontrar demasiados sentidos. Entonces, finalmente, esas confesiones, no sé si las vaya a seguir, pero el principal motivo que les quiero decir a ustedes era llegar a este punto. Y a lo breve que voy a hablar, pues no sé si breve o no breve, de lo que voy a hablar de la comunidad terapéutica en este momento, pero yo necesitaba que muchos de ustedes escucharan este abrebocas de Andrea Restrepo Ocampo y de Martina Fernández Toro, de cómo han sido las raíces desde su nacimiento hasta el 15 de agosto, 1 de la tarde del 2009. Okay. Necesitaba que ellos comprendieran la raíz, pudieran identificarse y empiecen a darle sentido. No es por justificar ni decirles que es que una terapia de choque es lo mejor del mundo, no. A ver, somos como hijos de las cárceles de Bukele, tal vez, ¿sí? Pero van a encontrar los sentidos terapéuticos realmente y cómo a mí me dieron todas las propiedades, enseñanzas, alternativas, herramientas, terapias, etc., para poder estar aquí parada, conversando con Jonathan Vélez, con 13 años de sobriedad en absoluto, sin ninguna recaída y solo luchando un solo por hoy, porque yo salgo de la casa y no sé cómo llego. Okay. Así es, ¿listo? Canelita en Rama es una producción de Reflejos Producciones bajo la dirección de Jonathan Vélez. Producción de sonido y piezas musicales, Lisa Redondo.